¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? De nueva cuenta les damos la bienvenida a Amor por los Libros. Estamos en San Pedro Cholula, en este hotel maravilloso que se llama Estrella de Belén, en la biblioteca. Es un lugar muy amable, muy cálido. Y aquí nos hemos dado cita para platicar con un buen amigo, un poblano, una gente de Cholula, precisamente. Jaime Mesa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Por los libros. Gracias por la invitación. Oye, no, gracias a ti por estar con nosotros. Tenemos mucho de qué hablar, tenemos una gran cantidad de cosas que charlar, pero me gustaría un poquito, tú eres de aquí. Soy de Puebla, pero ya estoy adoptado hace 4 años por Cholula. ¿Aquí vives? Sí, aquí vivo y ya he renunciado a mi poblanidad para asumir la identidad cholulteca. Cholulteca Sí, es el gentilicio, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, el general cholulteca, sí. Bueno, y aquí estamos en esta biblioteca. Me decías que aquí atrás de nosotros se pueden ver quizá algunas enciclopedias que comenzaste a leer. Sí, curiosamente, haciendo este recuento de cómo empezaste a leer o cuáles fueron los primeros libros, la primera impresión al entrar a la biblioteca es que están 3 enciclopedias juntas que fueron de las que me hicieron lector, ¿no? Eran las que salían cada semana en Aurrera, entonces mi papá iba y las estaba comprando. Y ahí están, ahí yo aprendí como todo eso, toda la cultura visual y junto como con la palabra escrita, ahí están. Entonces ahorita me espantó un poquito, ¿no? Me hizo pensar muchas cosas porque, digo, veo por ejemplo uno de los tomos, el 10, tenía el Kremlin. Entonces era uno de los que más me había impactado, ¿no? O sea, yo primero pensé que era un asunto como más marciano, alguna cosa así. Ya luego vi que el Kremlin, Rusia y todo esto. Entonces, sí. A lo que voy con esto es que mucha de la lectura de los primeros años tiene que ver mucho con las confusiones y con el desconocimiento y la ignorancia, ¿no? Uno ve una imagen o ve una palabra y asume que es otra cosa. Con el paso del tiempo uno va entendiendo que, bueno, ese palacio de Marte es el Kremlin, pero ya hizo la asociación con que es otra cosa, ¿no? Yo creo que, ya hablando como con amigos escritores y lectores, ponerle nuevos significados a cosas ya existentes que se da mucho en la infancia y con las primeras lecturas, creo que tiene mucho que ver con haber sido escritor. Fíjate, sí, bueno, para allá vamos ahora. Has mencionado algo que a mí también me parece. Por ejemplo, cuando veíamos a Flash Gordon, ¿se acuerdan ustedes de Flash Gordon? Era un superhéroe de cómics y tenía un villano que era, ¿cómo se llamaba? Sí. Ming, el del planeta, otro planeta. Y parecía ruso, ¿no? Claro. Porque era la época de la Guerra Fría, entonces, o de antes de la Segunda Guerra Mundial, o entre guerras. Entonces, el Kremlin bien pudo haber estado en el planeta de Ming. Claro, a mí, ¿verdad? Aunque siempre por la fisonomía también me parecía chino, ¿no? Sí. Digo, alejado el nombre, sí. Pero me parece como chino. Más bien chino. Exacto. La amenaza amarilla, que no tan sí, roja. roja. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Oye, ¿por qué demonios te da por escribir si pudiste haber jugado fútbol o sí, qué? O ser carpintero, ¿no? O ser carpintero, un extremo derecho driblador. Sí, hubiera sido maravilloso como futbolista, yo creo. ¿Sí? Sí, estoy casi seguro. ¿Sí? No, bueno, digamos, hay muchísimas explicaciones. Debe haber explicaciones científicas, personales, religiosas, de por qué uno se hace una cosa y no otra. Yo creo que un 80% de por qué soy escritor es por mi padre y por la lectura, ¿no? Recopilando otra vez como por qué empezamos a leer, mi papá desde el principio siempre llegaba a leernos. Entonces, mi primer acercamiento con los libros fue a través de la voz de mi papá, es decir, de un narrador que nos contaba una historia. Más que leerlo, era como escucharlo, atravesar como este asunto de la imaginación. Entonces, yo siempre tengo como esta voz de un narrador, el tono de mi papá como contándonos algo. Y luego, ese fue como la piedra angular, digamos. El segundo paso es la insatisfacción. Uno lee Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro, cualquier libro, y dice, yo hubiera hecho esto.
o mejor, ¿por qué el personaje no hizo esto? ¿Por qué no mató a tal? ¿Y por qué en lugar de adoptar a Viernes no lo mata, ¿no? O lo que tú quieras. Esos quiebres en las historias ya concretas que alguien escribió son los que hacen decir, no, yo voy a escribir mi historia. Incluso la primera idea que yo tuve de una novela de ciencia ficción, que la escribí, llegué a las 30 páginas antes de que mi madre me dijera, te falta mucho para ser escritor, y truncara mis primeros 5 años de escritor. Digo, ya tenía 12 o 13 años. Fue a raíz de eso, ¿no? Es decir, lo que leía, las enciclopedias que leía, los libros de literatura clásica que leía, no me satisfacían. O sea, decía, sí, está muy bien, pero yo lo hubiera hecho de esta otra forma. Y de alguna forma, de un deseo soberbio, ególatra, de decir, yo voy a hacer mi historia y contarme la historia como yo quiero, fue como nació, ¿no? Entonces, lectura y egolatría, yo creo que son las dos Insatisfacción. cosas. Insatisfacción, sí. Sí. Y bueno, idolatría en el sentido, o soberbia en el sentido de decir, a ver, estoy insatisfecho, pero no busco más libros. Yo voy a hacer mi libro, ¿no? Que esa es como una diferencia fundamental. Me pude haber quedado como lector en el hecho de que, Daniel Defoe no me satisface, voy con otra literatura, y hubiera sido un extraordinario lector, digo, de haber leído 10,000 o 20,000 títulos. Aquí la constante fue que, ok, la literatura o los libros que tengo en la biblioteca no me satisfacen, voy a hacer el mío, ¿no? Entonces ahí sí está esa cuota con un poco de soberbia, egolatría, además. Vamos a escribir ese libro que le hace falta a mi biblioteca personal. Sí. Y luego el otro. Y luego el otro, Y el sí. otro. Luego se te vuelve una obsesión ¿Y qué pasó con tu novelita de 30 páginas de ciencia ficción? No, la tiré a la basura, ¿no? Es decir, si eres un niño y llegas con el objeto que te costó 2 meses de trabajo y llegas y se le enseñas, la ley dice, mi hijo, te falta mucho para ser escritor, pues la tiré obviamente, ¿no? Fíjate que decía Tito Monterroso, el escritor guatemalteco, que luego les vamos a recomendar a Tito Monterroso porque... Sí, claro, ¿no? Sí. El famoso cuento del dinosaurio. Decía, si lo que escribes no te gusta, si te parece horroroso, si no te satisface, si rómpelo, tíralo, quémalo, pero antes sácale una fotocopia. Wow. Claro, porque a la vuelta de los años regresas a aquello y quizá es la semilla de otra cosa. Sí, por supuesto. ¿No lo guardaste? No, sí, no. ¿No te dio por la ciencia ficción? No me dio por la ciencia ficción y no sé, digamos, no sé por qué empecé a escribir ciencia ficción. Digamos, los 3 libros fundamentales de mi infancia fueron La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe y Los 3 Mosqueteros. También El Conde de Montecristo. Literatura clásica, no fue, digamos, Julio Verne en ese sentido, ¿no? Yo le tenía un cierto repudio a Julio Verne porque el Nautilus y el Capitán Nemo me parecían seres monstruosos. No sé por qué. No sé si porque estaban en el fondo del mar, pero decía, yo no voy a leer eso y me da mucho miedo. Entonces, yo lo que leí era como más asuntos de piratas, reflexiones acerca del yo, como Robinson Crusoe y todo esto. Y no sé por qué mi primer intento fue un libro de ciencia ficción. No tengo aún las conexiones para saberlo. Debe haber a lo mejor una película, ¿no? O sea, y de ahí saltar. Sí, es lo que te iba a preguntar. Quizá viste, qué sé yo, 2001, Odisea del Espacio. Posiblemente. O El Santo contra los Marcianos, porque también yo creo que más bien fue así. Yo creo que más bien fue como algo de Capulina contra los hombres venusinos. Sí. Sí, seguramente. Sí, que eran unos platillos voladores como cazuelas. Sí, claro, ¿verdad? que se les veían los hilos tenían extraordinarios. Un hilo de nylon, sí, y que les daban la vuelta así arriba. No se veía, a veces se veía el micrófono. Sí. Se les veía la producción. Claro, sí. Eran muy bonitos esos datos. Bueno, sí, esos libros que uno lee inicialmente, pero después llega la época estudiantil, quizá la secundaria, la prepa, y te vas por otros caminos. Sí. Yo creo que el quiebre tiene que ver con haber reprobado matemáticas en la secundaria. Es básico. Haber reprobado matemáticas es básico. Me corrieron de la escuela, llegué a una escuela de, como se dice vulgarmente, de corridos, o sea, es decir, todos los que no querían, porque eran marginales de las escuelas muy bien. Y ahí, como me daba mucho miedo bajar al patio del recreo, me daba mucho miedo y tampoco yo he sido muy deportista, ¿no? Entonces se bajaba a jugar fútbol y también se bajaba pues a ver pues, quién te podía matar, ¿no? O alguna cosa así. Sí. Estoy exagerando también. Sí. Entonces me quedaba en los recreos a leer. Leía así como a cualquier cosa y el prefecto se dio cuenta de eso y un día me llamó a la salida y dije, bueno, pues
me va a regañar, alguna cosa así. Abre la cajuela de su coche y me da una biblioteca de 100 libros de casi todo el boom latinoamericano, ¿no? Pues así como, ¿sabes qué? Me estoy mudando, odio los libros porque, bueno, quien se ha mudado con libros sabe que es un maleficio terrible. Y me dijo, te doy, entonces me dio 100 libros, o sea, su biblioteca, una parte de su biblioteca con todo el boom latinoamericano. Entonces, digamos, eso fue como, digamos, el último año de la secundaria y toda la preparatoria, que me obsesioné terriblemente con el boom latinoamericano, ¿no? No solo con los clásicos como Cortázar y García Márquez, sino con Donoso, ¿no? Uno de los grandes. El chileno. José Donoso, con El lugar sin límites, el obscuro objeto del deseo, no, esa es la de Buñuel. Esa es la película de Buñuel. Ahorita nos acordamos. El oscuro pájaro de la noche. De la noche, exactamente. De José Donoso. De José Donoso. Entonces, con todo el boom latinoamericano, estuve muchísimo tiempo clavado, ¿no? Hasta que volví a intentar la novela y me di cuenta que empezaba a escribir como García Márquez, ¿no? Es decir, un virus que se nos coló muchísimo. Se nos coló muchísimo. Sí. Vamos a dejarlo por lo pronto aquí, porque nos vamos a una cápsula, se llama Entre Páginas. Ya llegamos a la mitad del programa, ¿quién lo imaginaría, verdad? Pero estamos aquí exactamente en esta división. Vamos a la segunda parte para seguir platicando con Jaime Mesa, un joven escritor poblano. No se vaya, amor por los libros. Ahora regresamos. El boom latinoamericano fue un fenómeno editorial que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. El boom está relacionado con los autores Gabriel García Márquez, de Colombia, Julio Cortázar, de Argentina, Carlos Fuentes, de México, y Mario Vargas Llosa, del Perú. Estos escritores desafiaron las convenciones establecidas de la literatura latinoamericana. Las novelas del boom son esencialmente modernistas, tratan al tiempo de una manera no lineal, suelen utilizar varias perspectivas o voces narrativas y cuentan con juegos de palabras e incluso blasfemia. La literatura del boom rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano, la transformación de esta mezcla en una nueva realidad. El boom tuvo un impacto inmediato, ya que cambió la forma en que la cultura latinoamericana fue vista en todo el mundo. Por supuesto, la traducción desempeña un papel importante en el éxito de los escritores del boom, ya que les dio una audiencia mucho mayor. Estos autores siguieron produciendo las mejores novelas durante 4 décadas. Además, se abrió la puerta a nuevos escritores de América Latina en términos de la escena internacional.